hay una terapia compartida, ¿no? Cuando es anterior nos corresponde a los urólogos, cuando es medio a los ginecólogos y cuando es posterior a los cirujanos generales. Entonces yo en esta tarde voy a hablar de lo que es la incontinencia desde el punto de vista urológico. Nos vamos a hablar principalmente de lo que es el compartimento anterior. Entonces, ¿cómo definimos la incontinencia? La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina que es objetivamente mostrada por el clínico y constituye un problema de tipo higiénico y social, ¿no? No debe considerarse como parte normal del proceso de envejecimiento. A veces creemos equivocadamente que el envejecimiento trae muchas consecuencias que son propias de la edad del paciente. Pero esto no necesariamente es así, ¿no? Muchas personas con incontinencia, sobre todo generalmente la tercera edad, son, digamos, ya personas ancianas que a veces, por el tema de que no poder contener la orina, muchas veces tienen que usar pañales. De repente ustedes en su casa tendrán un abuelo, una abuela que tiene incontinencia o que ya no puede contener y usan pañales, ¿no? Entonces nosotros decimos que el proceso de desarrollo del ser humano a veces termina como se inicia, ¿no? Nosotros comenzamos y nacemos, vamos a ver más adelante que hay un momento en que se hace el control de esfínteres. Cuando el niño pues avisa a la mamá que ya va a orinar y la mamá lo entrena para que el niño le explique eso, y lo lleva al baño y el niño orina, pero antes de eso pues el niño se orina en los pañales. Igual el tema de la defecación, ¿no? Entonces el control de esfínteres tiene un momento en que una madre debe conocer, y también nosotros a veces preguntamos a los pacientes, sobre todo en niños, ese proceso. Entonces, pero eso se invierte, ¿no? Llegamos a la etapa adulta y a veces cuando llegamos ya a la tercera edad, muchos ya personas mayores vuelven nuevamente a usar pañales, ¿no? Como cuando eran bebés. Entonces, no siempre este hecho debe ser considerado como normal o parte del envejecimiento, no es el mensaje que va a quedar esta tarde. Pero sí pues se considera un problema de tipo higiénico-social, ¿no? El hecho de que una persona no pueda contener la orina muchas veces implica que esa persona va a tener que usar pañales, ¿no? Y es un poco incómodo hacer uso de este tipo de medidas para no estar mojándose la ropa o que la gente lo esté viendo orinado. Entonces, para eso siempre recordemos la anatomía es fundamental para poder entender, ¿no? Acá tenemos la vejiga en este corte, el útero y el recto. Como les decía, el piso pélvico le da mucho soporte a esa estructura, sobre todo en la mujer. Y siempre vamos a ver que la parte anterior tiene que ver con problemas de prolapso uretrovesicales, compartimento medio, prolapso uterino y compartimento posterior, lo que es el prolapso del recto. Vamos a ver que anatómicamente, ¿no? Este sistema de evacuación de la orina tiene que ver con la vejiga y la uretra. Entonces, lo que tenemos que entender es que la uretra tiene dos tipos de esfínteres. Un esfínter uretral interno y un esfínter uretral externo. Generalmente el esfínter uretral interno es de tipo involuntario, ¿ya? Y el esfínter uretral externo es de tipo voluntario. ¿Qué significa esto? De que nosotros podemos de alguna forma regular o indicar en qué momento vamos a hacer uso, vamos a poder evacuar tanto la vejiga como el recto. Entonces, eso tiene que ver con los esfínteres. Ahora, miren la diferencia. El esfínter uretral interno es un tipo de músculo liso involuntario, o sea que no depende de nuestra voluntad. Funciona de manera automática, a diferencia del esfínter uretral externo, que sí está formado por un músculo estriado. Miren la diferencia. Uno es músculo liso, involuntario, otro es un músculo estriado que es voluntario. Nosotros podemos, digamos, manejar a voluntad. Esto hace que
cuando una persona ya siente un deseo de micción, generalmente estamos hablando de un volumen alrededor entre 150 o 150 centímetros cúbicos de orina dentro de la vejiga, ya despierta la sensación o el deseo de miccionar, el cual obviamente se puede dar como no se puede dar. Cuando no hay las condiciones, no tienen un baño cerca, entonces ustedes van a aguantar voluntariamente el producto de ese esfínter uretral externo y van a poder soportar pasar ese primer estímulo de micción. Entonces, a veces esto de acá tiene que ver mucho también con cierta patología, porque lo que nosotros recomendamos al menos como urólogos es que los pacientes o cualquier persona, sea o no tenga una patología, no debería retener mucho la orina. A veces es una causa de infección urinaria, sobre todo en mujeres de cistitis, el hecho que sean retencionistas, ¿no? ¿Se imaginan si ustedes tienen un baño acá cerca, ¿no? Si tienen ganas de ir, banco, ¿no? Pero imagínense esa persona que trabaja de cobrador en una combi o de chofer en un transporte público. Generalmente de paradero a paradero se puede demorar 3 a 4 horas. Y ese chofer pues no va a bajar a cada rato al baño, ¿no? Entonces imagínense ya que esta persona de por sí ya es retencionista. Cuando nosotros evaluamos, siempre es importante la ocupación del paciente. Yo a cada rato veo pacientes que vienen con un dolor, ¿no?, de cintura, que para ellos es el riñón, y siempre les pregunto, ¿no?, ¿y usted a qué se dedica? Muchos me dicen, yo trabajo en construcción civil. O sea, imagínense, construcción civil es un trabajo pesado. Estos agarran, se tiran una bolsa de cemento al aire y tienen que subir a techar un segundo piso. Entonces imagínense el esfuerzo físico que hacen en la pobre columna, lo que sufren. Entonces de por sí nomás la ocupación me está indicando que su problema no es renal ni urinario, sino es un problema osteomuscular. Pero se lo tengo que demostrar al paciente. Porque el paciente no va a creer cuando tú le dices someramente eso, sino va a creer que se lo demuestres. Entonces uno lo evalúa. Otro factor es, vienen muchos pacientes que tienen un sobrepeso, que están en obesidad, y vienen porque le ven los riñones. Entonces imagínense un paciente que pesa 100 kilos y que mide unos 60, más o menos ¿cuántos kilos de exceso tendrá en su cuerpo? ¿Qué dice? Pesa 100 kilos y mide unos 60. ¿Cuántos kilos de exceso tiene más o menos? Más o menos 40 kilos. ¿No? Entonces imagínate, esa persona es como si tuviera un costal de 40 kilos caminando todo el día. ¿Cómo no le va a doler la columna? Pónganse a pensar. Entonces, esa persona, para mejorar su problema de dolor muscular, tienes que decirle que baje de peso, porque no hay forma. Me dejo entender. Entonces, hay cosas que a veces tenemos que evaluar y entender desde que vemos al paciente, su morfología, su peso, su ocupación, para poder interpretar patología de tipo urinario. Entonces, aquí les traigo este esquema para que vean el tipo de esfínter uretral externo interno, que a veces de muchos pacientes se puede ver incompetente, sobre todo en pacientes que tienen traumatismo medular. Pueden perder la capacidad del esfínter voluntario, el uretral externo, o pueden a su vez contracturar ambos esfínteres, o puede haber una disinergia, ¿no? De repente el esfínter uretral interno se abre y el externo se cierra, o viceversa, ¿no? Entonces cuando hay una disinergia va a tener problemas para orinar, o de incontinencia. Entonces véanse dónde radica el problema. Entonces, vamos a ver, pero antes de eso voy a explicarles un detalle acá. Este esfínter uretral interno, en un paciente varón, acá tenemos más o menos la próstata, bueno, acá no se ve, ¿no? Pero en otro esquema se ve la próstata, y el esfínter uretral interno está prácticamente dentro de la uretra prostática. Cuando nosotros hacemos una cirugía de próstata y al paciente le sacamos la glándula prostática, estamos indirectamente quitándole el esfínter uretral interno. Entonces, eso trae consecuencias para el paciente que hay que explicarle. O sea, él va a seguir controlando su micción. ¿Por qué? Porque ¿qué le ha quedado?
el esfínter uretral externo, ¿no? Es voluntario. Pero lo que no va a controlar, por ejemplo, cuando él eyacula, cuando hay una eyaculación en un paciente varón, el esfínter uretral interno se va a cerrar, de tal manera que el eyaculado va a salir hacia el meato uretral. Cierra el esfínter externo, el externo se abre y el semen sale disparado, se expulsa. Pero si este esfínter lo pierde, por lógica, ¿qué es más cerca para el eyaculado? ¿Irse a la vejiga o irse hasta la punta del pene? A la vejiga. Eso se llama una eyaculación retrógrada. Este paciente operado de próstata, de por sí es un paciente que tiene eyaculación retrógrada. O sea, no va a ver el semen. Y a veces el paciente solo por eso va a consultar. Le va a decir, doctor, mire, yo no veo cuando eyaculo. O sea, siento el clímax, pero no veo el semen. Y se queda medio traumado. Entonces ustedes le preguntan, dígame, ¿usted lo han operado de algo? Sí, me operaron de la próstata el año pasado. Ahí está la explicación. Pero su urólogo no le explicó las consecuencias de la cirugía. Ese paciente de por sí, si todavía es una persona relativamente no muy anciana, digamos unos 60 años, ya no va a poder tener hijos, porque siempre va a eyacular a la vejiga. Entonces, miren la importancia de entender la anatomía esfinteriana en los pacientes para explicar su patología. Entonces, vamos a ver que tenemos dos tipos de mecanismos de continencia. Mecanismos de continencia intrínsecos y mecanismos de continencia extrínsecos. Los intrínsecos son los que vamos a ver aquí. Hay factores pasivos y activos, ¿no? Vamos a ver que están los receptores alfa-adrenérgicos que producen una contracción muscular, tejido elástico y de colágeno, músculo liso, que es la continuación del músculo detrusor de la vejiga. La mucosa y su mucosa son importantes para la transmisión de la presión oclusiva, dice. O sea, todos estos mecanismos tienen que ver con el cierre uretral, por eso hablamos de continencia. Miren, todos los factores que intervienen de manera pasiva o activa. Entonces, es el componente pasivo que más peso tiene en el cambio del lecho uretral. ¿Qué hace? Este epitelio produce coaptación. Es un mecanismo pasivo. Acá están, miren, estos receptores alfa-adrenérgicos que están a nivel de la uretra prostática. Cuando estos receptores se estimulan, van a favorecer la continencia, el cierre de la uretra. Por eso que nosotros en pacientes que tienen obstrucción vesical en varones, que tienen problemas prostáticos, recetamos alfa bloqueadores. O sea, bloqueamos a estos receptores, con la idea de que no haya contracción, sino dilatación para que el paciente pueda orinar mejor. Ese es el mecanismo terapéutico de usar los alfa bloqueadores. A la cabeza está la tamsulosina, ¿no? Cuando hablemos de ese tema, vamos a entenderlo mejor. Entonces, eso para que tengan una idea. Ahora, los mecanismos extrínsecos. ¿No? Acá tenemos también factores pasivos y factores activos. Dentro de los factores pasivos vamos a ver la ubicación intraabdominal de la uretra. O sea, la uretra está dentro casi del abdomen, en el piso pélvico. Y eso genera que haya una oclusión pasiva. Cuando se incrementa la presión intraabdominal, comprime la uretra contra la fascia cubocervical. Mira, acá está la uretra. Fascia cubocervical, cuando hay aumento de la presión, esto va a comprimir a la uretra y es un factor pasivo de continencia extrínseco. Ahora, están los factores activos, ¿no? Acá tenemos que cuando aumenta la presión intraabdominal, por efecto de la contracción refleja los músculos del piso pélvico, especialmente el papel acá de aquí es del elevador del ano. Tiene un papel fundamental en este factor activo de la continencia. Entonces, todos esos factores, cuando hay una
alteración en el piso pélvico van a producir trastornos en la continencia urinaria. Y fatalmente las mujeres, por el tema de los partos, sobre todo vaginales, cada parto vaginal pues, es un trauma al piso pélvico. Entonces, como por lógica, una mujer que tenga más hijos y haya tenido partos vaginales va a tener más tendencia a tener estas distopias o prolapsos, porque el piso pélvico se va a debilitar. Y acá este concepto que está resaltado, el epitelio que tapiza el trígono es el que responde también a las hormonas ováricas. El trígono vesical se forma entre los meatos ureterales, el cuello de la vejiga. Y este trígono es sensible a las hormonas ováricas. ¿Y qué pasa en la menopausia? ¿Cómo quedan las hormonas ováricas? ¿Funcionan? ¿Ya no funcionan? ¿Qué pasa en la menopausia? Va a haber un descenso hormonal. Y eso va a hacer de que ese trígono comience a perder la capacidad de continencia. Entonces imagínense toda la tragedia que viene, porque generalmente las mujeres que han tenido muchos partos llegan a la menopausia, van a tener una tendencia a tener incontinencia por todo este tema. Ahora hablaremos del reflejo de la micción, lo que les comentaba hace un momento. Usualmente, la piel todavía no marca nada. Ya ves, no se ve. A la junta. ¿Hay para poner una firma? ¿Crees? A ver, confirma, no de tus creencias, no puedo yo vivir. Entonces, miren, este volumen vesical cuando llega de 150 a 250 mililitros, el deseo de orinar se hace consciente, se percibe como deseo miccional. O sea, se supone que si yo tengo la vejiga en un volumen de 100 centímetros cúbicos, ¿debo tener el deseo miccional o no? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué no? Porque va cansado, 150. Porque todavía no está dentro del techo. Pero en pacientes que tienen vejigas disfuncionales, con 50 centímetros cúbicos ya van a tener la sensación, el deseo miccional, como veremos después. Pero como norma, como patrón, recuerden este dato. 150 o 250 mililitros es cuando la vejiga alcanza este volumen, ya se hace consciente el primer deseo, que es el deseo miccional. Esa sensación irá en aumento hasta que más o menos ya la vejiga pueda tener medio litro de orina, 500 centímetros cúbicos. Eso era la necesidad más imperiosa de que la mencionaba. Entonces, en este momento se hace más intenso y la capacidad vesical se va a limitar. No obstante, ningún fenómeno motor, o sea, de contracción, deberá aparecer antes que el sujeto desea conscientemente orinar. ¿Y cómo conscientemente inhibe la micción? ¿A través de cuál de los esfínteres? Del esfínter uretral externo, músculo estriado. Ahora, la micción es un reflejo, ¿no? Es un reflejo. ¿Qué significa? De que los estímulos de la vejiga van a la columna a través de la médula y regresan, hacen un reflejo. Para este reflejo van a intervenir los tres sistemas: el sistema autónomo, simpático, parasimpático y el sistema nervioso somático, en sus diferentes líneas o fibras nerviosas. Pero siempre el sistema nervioso central va a tener que ver con la voluntad y va a regular este reflejo a voluntad. Entonces acá ven en el esquemita lo que es la fisiología de la micción. Todo lo que está con el signo positivo es lo que estimula y lo que está como negativo es lo que inhibe. Entonces, ¿qué pasa cuando la vejiga se comienza a llenar? Usualmente se va a producir acá una relajación de la vejiga, que es un reflejo de tipo parasimpático, que va a hacer que la vejiga mejore su capacitancia. Y los nervios de tipo simpáticos van a hacer que el esfínter uretral externo se contraiga, ¿no? Para que la orina todavía no salga.
Y también el efecto ventral externo también va a estar contraído. Entonces se contraen estos dos esfínteres activamente y se inhibe la parte de la contracción del músculo detrusor, por la cual se produce una relajación y la vejiga comienza a llenarse a plenitud. ¿Qué ocurre al momento de la micción? Todo lo contrario. O sea, este sistema parasimpático se comienza a activar, de tal manera que el músculo detrusor se comienza a contraer. Y los esfínteres, tanto el interno como el externo, se van a inhibir, de tal manera que dejan un pasaje libre para que la orina pueda ser evacuada. Reflejo de llenado y reflejo de micción. Ahora es importante cuando nosotros evaluamos a un paciente, le pedimos nosotros usualmente una ecografía de riñones y una ecografía de vejiga. Entonces, cuando yo quiero medir, lo que a veces nosotros medimos, sobre todo en pacientes que tienen problemas prostáticos, nos interesa saber cuál es el residuo postmiccional, o sea, cuánta orina queda en la vejiga después que el paciente orinó. Entonces, para esto, nosotros tenemos que pedir una ecografía. Y en la ecografía, el ecografista va a evaluar, va a medir la próstata en sus diámetros, nos va a dar un volumen aproximado y nos va a decir cuál es la capacidad vesical. O sea, le dice al paciente que tome 1,5 litros de agua y cuando tiene ganas de orinar, le avise para que le haga la ecografía. Entonces, cuando el paciente ya está con la vejiga llena y tiene ganas de orinar, le avisa al ecografista, el ecografista le va a medir cuál es la capacidad de la vejiga. Primero, ¿no es cierto? Y después de eso, de medir la capacidad y ver el diámetro prostático, lo va a mandar al baño. Ahora, señor, vaya y orine todo lo que puede y regrese. Entonces, cuando el paciente evacúa toda la orina, regresa y le vuelve a hacer una ecografía. Y en la nueva ecografía va a volver a medir cuál es el volumen de orina en la vejiga. Ese volumen se llama residuo postmicción. Y ese volumen de la vejiga, después que el paciente va al baño, tiene un parámetro de normalidad. Nosotros interpretamos una buena ecografía en base a cuánto es el residuo postmiccional. ¿Cuánto creen que es lo que puede quedar después que el paciente orinó? ¿Quién da más? 80, 100, 120, 120. A ver, acá hay que manejar el concepto de porcentajes. O sea, el ecografista cuando mide, que va a medir, por decir, vejiga llena, 450 centímetros cúbicos. Vejiga post-evacuación, 50 centímetros cúbicos. ¿Qué porcentaje es 50 de 400? A ver, matemáticas sí. ¿De cuánto es? ¿Cómo calculan? A ojo de buen cubero, sin calculadora. Si tiene 400, 200 sería el 50%, ¿no? 100 sería el 25%. ¿Y 50? 12 y pico por ciento. Entonces el ecografista te va a decir residuo postmicción 50 centímetros cúbicos, 12.5%. Ahora, ¿cómo interpreto yo si eso está bien o no está bien? Esa es la pregunta. Ustedes me han hablado de cifras, yo les hablo de porcentajes. ¿Tienen idea cuál es el punto de corte? ¿Cuánto decimos que es lo normal y cuánto decimos que no es normal? La pregunta es, cuando el paciente o la paciente va a orinar, ¿debe quedar orina en la vejiga o no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Debe quedar orina o no? Tú dices que sí porque se colapsaría. ¿Y quién dice que no? Entonces, esto hay que tenerlo claro. A ver, les voy a decir, el punto de corte para nosotros, el punto de vista urológico, es 20%. O sea, si el paciente tiene más de 20% de residuo postmicción, decimos que está haciendo una retención.
Si el paciente tiene menos de 20%, decimos de que esté evacuando de manera normal. Ahora, puede el paciente que no encuentran una gota, le ponen vejiga vacua. Sí, es normal, pueden tener, algunos pueden quedar un 5%, 10%, mientras no te supere el 20%, no te preocupes. Pero siempre y cuando la ecografía esté bien hecha. Acá viene el problema, entonces cuestión de interpretación. A veces el ecografista le manda a tomar agua al paciente. Le dice, tome bastante agua, 1,5 litros, tome, y cuando tiene ganas de orinar me avisa. El paciente toma agua y cuando tiene ganas de orinar le avisa al ecografista. Doctor, ya tengo ganas de orinar. El doctor tiene como 15 pacientes esperando. Señor, espérese un rato. Sí, el otro, doctor, ya me oí, no, espérate ahorita, va a terminar otro paciente. Entonces el pobre paciente está con la vejiga que va a reventar, mientras el otro está ocupado. Entonces dice, no, mejor me voy al baño y orino un poquito. Se va al baño y evacúa parte de la vejiga. Y cuando regrese el ecografista le hace la ecografía. Pero ya no ve el volumen real, sino ve el volumen que quedó después el paciente fuera porque ya no aguantaba. Ve el sesgo de la ecografía, entonces todo eso hay que evaluar. Lo contrario, hay pacientes que a veces vienen apurados y dicen, tome agua, señor. Y el hombre está que le han dado para que salga de su refrigerio media hora. Bien, no tiene ganas, nada, 1, 2 litros, nada. A ver, hágame que lo agregue así nomás, pues ya me tengo que ir. Entonces el ecografista le hace la ecografía y le mide pues un volumen, por decirlo, encuentra pues 100 centímetros cúbicos. Ahora yo les pregunto, ¿con 100 centímetros cúbicos podemos evaluar capacidad vesical? ¿Qué dije en el parámetro anterior? ¿Cuál es el volumen mínimo para tener deseo miccional? Por lo menos 150. Si el ecografista te informa a ti, dice volumen premicción 100 centímetros cúbicos, volumen postmicción 50 centímetros cúbicos, ¿cuánto de retención está haciendo? 50%. ¿Y eso es normal? No. ¿Pero eso es real? Ya ves, ya te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no le ha hecho una buena medida, porque le ha tomado con 100 nada más. Y ese paciente tenía gente para 200, pero como no estaba curado, no le dejó llenar la vejiga. Entonces se dan cuenta los sesgos. Por eso para poder entender hay que saber pedir y saber interpretar. Pues si a mí me trae una vejiga de 90 que llenó el paciente y quedó 45, voy a ver que 50% de retención hace, voy a preocuparme, no, porque la ecografía está mal hecha. De ahí nomás ya para. O siempre en el hospital yo a veces le digo a la gente, vayan a hacer la ecografía. ¿Por qué? Porque ahí la gente está entrenada y nosotros los estamos molestando a los ecografistas. Cuando informan burradas, le decimos, mira, esto no es así. O los radiólogos sí más o menos tienen, pero los ecografistas generales que no son radiólogos, pues te informan cada cosa y a veces uno también le dice, está mal hecho lo que están haciendo. Pero el particular, que la gente le tiene más fe, porque paga su platita, cree que es mejor. Pero el particular, de repente es una enfermera, y hace ecografía, de ahí nomás te cuento, una obstetriz. Entonces, pues, dense cuenta que no lo particular es mejor, ¿no? Para mí lo más confiable es el hospital, lo hospitalario, para que vean un día. Entonces, bueno, eso para hablar del reflejo de la micción. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, no? Tanto en mujeres como en hombres. En mujeres ya se ha dicho, los partos vaginales son factores de riesgo. Siempre que hay una mujer con un prolapso en general, siempre pregunten cuántos hijos ha tenido y cómo ha sido el parto. ¿Han sido partos vaginales o han nacido por cesárea? Si ha sido cesárea, tiene menos riesgo de haber, digamos, debilitado su piso pélvico, porque no ha entrado un trabajo de parto. Pero lo que a veces sería recomendable en algunas mujeres es evitar el trabajo de parto porque debilita el piso pélvico. Y sería mejor que lo saquen con una cesárea. Pero son temas que quedan a consideración de cada uno. Luego, la respuesta estrogénica por vía oral y el índice de masa corporal son factores no modificables, ¿no? O sea, acá el índice de masa corporal, pues si la mujer tiene incontinencia y baja de peso, de repente con eso mejora. La diabetes mellitus, ¿no? Este es un problema, pero muy maligno para temas de tipo urinario, ¿no? Mira cómo también está un factor de riesgo para incontinencia.
el tabaquismo, la dieta, la depresión, etc., son factores de riesgo en las mujeres. En los hombres, generalmente la edad avanzada, ¿no? Mayor edad, más riesgo de incontinencia. Los síntomas de las vías urinarias inferiores, ¿no? En español nosotros decimos síntoma de tracto urinario inferior, STUI. Cuando vean las historias clínicas urológicas van a ver STUI significa síntoma de tracto urinario inferior. Ahora, los que ya son medio norteamericanos van a poner LUX, que es en inglés, pero es STUI, y acá lo han puesto STUI, ¿no? Pero esas son ya terminologías que van a ver en las historias clínicas. Y el deterioro funcional y cognitivo también en un varón ya puede crear incontinencia, trastornos neurológicos, de todo, pacientes que han sido sometidos a prostatectomía. Entonces, yo quiero acá aclarar con ustedes los términos, ¿no? Porque cuando he revisado los portafolios que han hecho las historias urológicas, es para llorar realmente, ¿no? O sea, yo digo, cuando hablo me escuchan, me entienden, sonríen, se van felices, y a la hora de las historias me tiran cada borrada que me deprimen. Primero, hay que diferenciar lo que es una prostatectomía de lo que es una adenomectomía. Cuando nosotros operamos a un paciente por una hiperplasia prostática benigna, o sea, un crecimiento prostático no cancerígeno, lo que hacemos es sacamos la glándula, el adenoma, pero dejamos toda la cápsula prostática. Entonces, sacar solo el adenoma es una adenomectomía. En términos técnicos urológicos hablamos de un APTB, una adenomectomía prostática transvesical cuando vemos la vejiga y transuretral cuando lo hacemos solamente a través de la uretra, lo que se llama el tipo láser, que dice la gente. Me han operado tipo láser, no lo han cortado, le han metido un tubo y le han pelado, le han hecho un túnel, ¿no? Pero